Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenemos un análisis también importante de dos personas de casa. Saúl Hernández, presentador de Focus. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. También está Karen Fernández, presentadora de Focus. Bienvenida, Karen. Hola, Carlos. Gracias por invitarnos. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Ahora estaremos desde el lado del análisis. Yo ahora dejaré algunas preguntas para su reflexión y su lectura. Y lo primero es un poco, Saúl, el tema de cómo contrastamos los resultados que se van generando, los datos que se van generando hasta este momento. El Tribunal Supremo Electoral ya ha procesado casi el 90% de las actas a nivel legislativo y municipal. Y hablamos en la primera parte con Félix Ulloa y con Álvaro Artiga de lo que pasó ayer en las declaraciones de Smartmatic, pero ya me gustaría tener la apreciación de ambos sobre esto, pero lo que nos va arrojando los primeros resultados, una configuración legislativa donde Arena sale fortalecida porque tendría más escaños en la Asamblea Legislativa y el FMLN regresaría a cifras que cuando surgió como partido político en los 90, es decir, está en unas condiciones de desventaja y en cambio, y el PCN también un partido que su posicionamiento en la Asamblea Legislativa pues podría tomar un poco más de vitalidad. Mira, lo primero que hay que decir es que efectivamente los resultados que arroja el 87% de los votos escrutados son votos, digamos, desfavorables para todos los partidos políticos. Tanto Arena como el FMLN han reducido la cantidad de votos que recibieron respecto al 2015. Sí. Y esto es importante decirlo. Algunos pueden hacer una evaluación respecto a que si es un voto de castigo o realmente están validando el papel de la oposición. Realmente creo que el FMLN ha generado una reflexión el hecho de perder 400.000 votos en esta elección. Y tendría que ser visto de alguna manera si es un voto a la gestión del FMLN en 8 años de gobierno, o también un poco sumar la cantidad de votos que han decidido no apostarle al sistema, es decir, aquellos votos que prefirieron anular o aquellos votos que prefirieron abstenerse a tomar una decisión en esa papeleta. Creo que forma parte un poco del análisis el hecho del impacto que tiene dentro del sistema de partidos políticos reducir un caudal importante. Son más de 600.000 votos que tanto Arena como el FMLN dejan de recibir en esta última elección. Datos importantes a destacar también el hecho que el PCN tiene un buen desempeño en esta elección. De hecho, logra ganar aproximadamente 41.509 votos nuevos, votos que no habían estado en 2015. Las personas comienzan a optar en algunos departamentos por opciones por fuera de los dos partidos grandes, y yo creo que eso también es importante decirlo. Hay un desgaste de la institucionalidad de esos dos partidos principales que han estado disputando y distribuyéndose el poder a nivel territorial. Creo que eso es importante, digamos, como en términos generales, señalarlo. Uno de los aspectos también, Karen, que se da acá es el grado de representatividad que pueden tener estos legisladores y legisladoras que llegan a la Asamblea Legislativa. Todavía no está el dato de la participación electoral, pero eso nos puede dar una pauta de cuántos fueron los que realmente eligieron, ya el tema del sistema electoral y esto, pero cuántas personas le dan representatividad a esto. Y uno podría decir, Arena canta victoria, pero verlo con cierta cautela, con cierta precaución. No es necesariamente que un porcentaje tan alto de la participación o de las personas participaran el domingo. Sí, claro. Yo creo que vamos a tener que ir revisando despacio. Ya ahora tenemos datos de cuántas personas asistieron a las urnas, pero el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, el domingo por la noche en la conferencia de prensa que daba, aceptaba que se habían registrado niveles que podían ser superiores de ausentismo, es decir, de gente que no fue a las urnas. Ahora, yo creo que hablando de representación también tenemos que fijarnos en las personas que han resultado electas. Desafortunadamente, ayer por la noche conocimos que todos los análisis que hicimos el lunes, ayer durante el día, eran desatinados, sobre todo cuando revisábamos las planillas de las personas que habían resultado electas para los departamentos de San Salvador y La Libertad, que a mí sí me causaba sorpresa, por ejemplo, que algunos rostros muy populares como el de Milena Mayorga no hubieran resultado con bastantes preferencias. Pero yo creo que para analizar también la representación tenemos que empezar a ver a las personas que han resultado electas, y yo me temo que muchos de los rostros que han resultado electos, por ejemplo por Arena, no representan necesariamente renovación partidaria, más allá de ser personas que probablemente no habían estado en la Asamblea Legislativa. Pero yo sí me pregunto qué tanta renovación va a haber y qué tanto disenso va a haber con respecto a las dirigencias de los partidos políticos en estas personas que han resultado electas. Pues creo que también es otro elemento en el que vamos a tener que
profundizar. Otro de los datos que aparece con la información que tenemos disponible del Tribunal Supremo Electoral, Saúl, es la cantidad de votos nulos y las abstenciones. El tema de los votos nulos, 165.509 votos nulos, abstenciones 44.380, si sumamos más de 200.000. Entonces, correcto, este es un mensaje también ante un poco la lógica, la apuesta de algunas figuras políticas del voto nulo, la réplica que se puede hacer en el tema de redes sociales, ir construyendo un segmento de opinión pública que tampoco hay que verlo tan grande, pero en las redes sociales, sobre este tema de los votos nulos. Mira, si el voto nulo hubiera sido un partido político, en este momento y con lo que está procesado, sería el cuarto partido político más votado. Y habría que ver, por supuesto, departamentos como San Salvador, donde el voto nulo, digamos, ha despuntado respecto a otros departamentos, donde esta opción también fue hecha en el sufragio. Habría que ver si incluso dentro de residuo entraría algún diputado a voto nulo. Digo, es importante lo que decís. Tener el número nos permite también entender la dimensión de cómo las personas dentro del sistema y la oferta de partidos políticos actual responden. Es decir, la gente no es que ha salido a quemar urnas ni ha salido a quemar instituciones. La gente ha tenido que canalizar su descontento con los partidos políticos a través del mismo sistema. Y lo ha hecho o votando nulo o votando a oposición. Y eso un poco lo comentábamos también con otras personas. No es tampoco de que Arena esté, y por eso iniciaba de esa manera, con la cantidad de votos que se han reducido por partidos políticos. No es que Arena ha tenido una elección, un performance positivo por su gestión y que ha ganado mucha más cantidad de votos. Arena no convocó mayor cantidad de votos a esta elección para que la gente votara masivamente por ellos. Simplemente la distribución del pastel de electores ante una baja participación optó o por oposición o por anular o por partidos pequeños. Es decir, no es que estamos teniendo un mérito a favor de Arena a partir de su gestión. Simplemente el sistema canaliza el descontento diciéndole, oposición, es su turno. Al no tener el mérito, Saúl, aún así le significa tener unas condiciones legislativas bastante buenas. Bastante buenas me refiero por la búsqueda de alianzas y las correlaciones que se pueden dar. Y lo vamos a poner en este plan. Y claro, Sánchez Serén entraría en una situación muy complicada de ejercicio de gestión en lo que resta, porque va a tener una legislatura opuesta y se da para distintas configuraciones, elecciones de cargos en la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, y ahí viene un poco esto de los escenarios legislativos. Y mira qué interesante, porque es, digamos, una máxima que el gasto público también aumenta en época electoral. 2018 es un año preelectoral y el FMLN, específicamente el gobierno, el partido de gobierno, necesita mayor cantidad de inversión para hacer visible su gestión. Digamos, la obra pública, por ejemplo, es un tema fundamental para un gobierno. De hecho, la misma ley regula de que no se puede exponer la obra pública un periodo determinado, porque precisamente el material tangible de una gestión es la obra pública. Al no tener votos suficientes, a excepción de préstamos que hayan sido aprobados anteriormente a la correlación que ahora se conforma a partir de mayo, el gobierno va a tener muy difícil la erogación de nuevos fondos para seguir impulsando obra visible. Creo que eso es importante porque evidentemente Arena va a buscar llevar a partidos pequeños para bloquear a nivel legislativo lo que resta de gestión de Sánchez Serén. Es un juego de suma cero. Dos puntos, Karen, que aparecen acá y a razón de lo que Saúl ofrece en su análisis para esta nueva legislatura, lo que le significa a uno el tema de la deuda pública y la negociación de deuda pública, el pago de letes y lo que esto significa, quiénes van a tomar decisiones sobre esto. Por otro lado, la seguridad pública, que en principio podrían tener un tema de respaldo de las medidas extraordinarias porque se buscaba establecer fijas en el marco legal, o sea, ya con dispositivo legal, que podría ser uno de los puntos que tal vez en seguridad pública exista acuerdo entre los grupos parlamentarios, pero en el campo de las finanzas públicas y la deuda pública, y a razón de tener proyectos o plata para proyectos públicos, el escenario no se vislumbra muy bueno para la gestión actual en el gobierno. Claro, empecemos por el tema de seguridad pública. Yo en seguridad pública honestamente no esperaría muchos cambios. Creo que aunque las medidas extraordinarias, como todos sabemos, han sido una iniciativa del gobierno del FMLN, estas también se han convertido en un discurso importante, como en una oferta importante que ha recibido el apoyo de la mayoría de los diputados en la Asamblea Legislativa. No solo proponiendo que se conviertan en permanentes, sino que también incluso radicalizándolas, como en el caso de Guillermo Gallegos, que su propuesta de campaña, de hecho, en el asunto de seguridad, era pena de muerte. Entonces, yo diría que
En asuntos de seguridad pública no esperaría que haya oposición, por ejemplo, en este asunto, en las medidas extraordinarias. Ahora, sí, Carlos, estoy de acuerdo en que donde más difícil va a tener el camino el FMLN en este último año de gestión presidencial es en el asunto de conseguir aprobación para préstamos y además conseguir también la aprobación del presupuesto general de la República. Y otra cosa que también creo que es importante es el nivel de incidencia que va a tener ahora el FMLN en la elección de funcionarios de segundo grado. Y hay otros elementos también que yo creo que es importante que veamos. Por ejemplo, algunas reformas constitucionales que no lograban avanzar porque no habían votos, por ejemplo, del FMLN. Por ejemplo, la reforma constitucional que bloqueara o que cambiara la Constitución, el texto constitucional, para que solo las uniones civiles estuvieran permitidas entre personas de sexos opuestos. Yo creo que eso ahora una asamblea fundamentalmente de partidos de derecha va a tener mucha facilidad, mucha rapidez para moverla dentro de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Uno de los escenarios ante esto es la legislatura 2018-2021, más configurada por un bloque de derecha porque van a tener los números. No significa que van a votar al unísono en todos los aspectos porque hay puntos diferenciados y un PCN fortalecido también puede poner condiciones de iniciativas de ley y la configuración de la Junta Directiva de la Asamblea, que eso va a ser un punto interesante. Pero antes de eso, y es lo que resta de esta legislatura, Saúl, puede ser que en estos últimos 2 meses se puedan hacer movilizaciones de algunas iniciativas de ley o algunas búsquedas de aspectos, porque, lo voy a poner de esta manera, es la configuración que dispone todavía el FMLN gana para aprobar algunas cosas, pero digamos, es un escenario un poco complejo. Es un poco complejo y sobre todo porque en lo que resta de legislatura hasta mayo, reformas ambiciosas no podés impulsar. Recordad también incluso la Sala de lo Constitucional, a propósito de la unión civil entre personas del mismo sexo, sí. Señaló que la reforma que había hecho y que había impulsado el PDC en la legislatura saliente no era válida porque era justamente en el periodo de transición. Sí. Ya hay una jurisprudencia que te dice Asamblea Legislativa no va a seguir impulsando iniciativas ambiciosas en materia legislativa en un periodo transitorio. Ahora, que Gana siga apoyando al FMLN en lo que resta del mandato, incluso eso está ahora en duda porque Arena ya tiene configurada una correlación desde ese momento, sí, que podría incluso formar parte de un acuerdo de largo plazo el hecho también de no permitir ningún tipo de iniciativa con el Ejecutivo en este momento. Es decir, parte de la negociación de y vos lo decías muy bien, la distribución de la Junta Directiva en la Asamblea Legislativa forma parte de una negociación. ¿Y qué decir, por ejemplo, y lo que Ernesto Mason dice en su discurso el domingo? Tenemos que ir al encuentro de todas las fuerzas que estén a favor del sistema de principios republicanos, democráticos. Digamos, hizo referencia a tener un bloque de derechas, de alguna manera, en la Asamblea. ¿Qué pasa si también hay un botín de reparto ejecutivo en 2019? Es decir, la cantidad de incentivos es muchísimo mayor ahora para Gana que lo que tenía con el FMLN, pensaría. Incluso. Tenemos que hacer una pausa. Regreso con tus valoraciones, Cari. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenía pendiente tu valoración, Karen. En el escenario que resta de esta legislatura, 2 temas. El anteproyecto de ley de agua y el otro también las causales de despenalización del aborto. ¿Cómo quedan en esto? Obviamente no podríamos establecer el futuro, pero en este escenario la legislatura saliente lo ve un poco complicada para las organizaciones que promueven estos temas y lo que afrontan en la nueva legislatura 2018-2020. Sí, yo creo que el anteproyecto de ley general de aguas, y de verdad que es uno de los elementos que más lamento, no solo de esta legislatura que está saliendo, sino también de la legislatura anterior, creo que es un tema muy crítico. Creo que ilustra la incapacidad de todos los diputados, de todos de verdad los grupos representados en la Asamblea Legislativa de anticipar una de las crisis más profundas que tiene la región,
no solo el país, sino también la región latinoamericana. Creo que ignorar la presión por el recurso hídrico, el crecimiento desproporcionado de la demanda demográfica de nuestro país y el mal uso de la tierra y de otros recursos naturales, y no tener capacidad durante dos legislaturas para avanzar con la discusión y ponerse de acuerdo sobre la ley de anteproyecto, sobre el anteproyecto general de aguas es una vergüenza. Hay que decir que ese anteproyecto que se ha estado discutiendo en la Asamblea Legislativa lleva obstaculizado en la Comisión de Medio Ambiente desde la presidencia Funes. Y creo que si el FMLN no ha logrado que se avance, desentrampar en la discusión de ese anteproyecto con escaños favorables, con poder favorable en legislaturas anteriores, yo diría que muy poco va a lograr que avance ese proyecto que presentó el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, sobre la despenalización específica de la interrupción del embarazo en causales, yo también diría que el camino está puesto cuesta arriba. Creo que si en esta legislatura, que incluso no solo estaba Lorena Peña liderando la discusión o impulsando el asunto desde la fracción del FMLN, sino que incluso habían voces desde Arena que estaban dispuestas a impulsar la discusión, como Johnny Wright. Creo que si no se logró, ahora que estamos ante un escenario de una asamblea fuertemente conservadora y dominada por partidos de derecha, o sea, Arena, PCN, Gana, yo creo que el camino está cuesta arriba. Creo que difícilmente siquiera va a entrar a discusión. Ya ni digamos a una votación favorable en este tema, una votación favorable para los grupos que la impulsan, ¿verdad? Pero creo que el solo hecho de que entre a discusión ya es un elemento importante, y yo ahora veo que la discusión, las puertas de la discusión creo que también están cuesta arriba. Saúl, uno de los asuntos que hablábamos con Félix y con Álvaro en el segmento de entrevistas anteriores, bueno, cómo queda el FMLN y cómo asimila el FMLN estos resultados, en donde le pone en desventaja, si lo ponemos en números, en desventaja en Asamblea Legislativa, pero también en desventaja a nivel municipal. En el área metropolitana de San Salvador se quedan solo con 3 de las que conforman el COAMS, de las 14 municipalidades que conforman el COAMS, solo se queda con 3. Entonces, digamos, hay un escenario también complejo en lo territorial, en lo local, pero cómo el FMLN asume estos resultados y la expectativa que puede generar tanto en militantes, simpatizantes o personas que han dado el voto de confianza al partido en elecciones anteriores es un momento de que la dirigencia actual ponga a disposición su cargo y un momento de replanteamiento, pero por otro lado parece ser que con el comunicado que publicaron ayer y en las declaraciones que dieron no necesariamente va en ese sentido. Anímicamente responden de una manera muy mala, y eso fue expresado en la conferencia de prensa que dieron ayer por la tarde, sí. Y es natural. Sí. Desde el lado del comunicado de prensa, digamos, eso responde también a una presión, creo yo, de voces internas dentro del FMLN. Creo que se desata también dentro del FMLN en este momento una disputa por el control y la dirección de cómo conducir el partido de cara al 2019. Creo que eso no hay que perderlo de vista, como dentro de esa misma estructura, dentro de la toma de decisiones del FMLN, también han existido voces que han venido cuestionando asignación, por ejemplo, en Óscar Ortiz, la asignación de candidaturas unilaterales, por ejemplo. Creo que este es un momento también para prestarle atención a cómo se va a desatar ahí mismo una lucha interna. Que ellos sepan manejarla mejor que otros partidos políticos por su naturaleza verticaliza, es probablemente que sea así. Ahora, ¿cuál sería la mejor respuesta? Y es cierto lo que he escuchado y han dicho diversos analistas. En otros países, cuando hay un mal desempeño de un partido político en una elección como esta, la vía natural es que la dirección de ese partido deponga y desplace, digamos, su gestión para que nuevas personas lleguen a conducir a partir de una consulta con sus bases. Sí. Creo que sí. Lo que haría un partido democrático de izquierdas es llamar a sus bases a una elección interna en este momento de autoridades y que se defina qué es lo que se quiere hacer en el futuro. Porque creo que más allá del FMLN, lo que está tocado hoy por hoy es el proyecto de izquierdas en El Salvador. El FMLN es su representación política, pero ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué pasa con distintos aliados históricos de la izquierda y del FMLN como partido de gobierno? ¿Qué opinión tienen respecto a esto? Yo creo que es momento de escuchar a todos los actores del arco de la izquierda
y replantearse un proyecto, porque evidentemente está en una crisis importante. Me quedan 2 minutos, Karen, pero un proyecto para el FMLN, un replanteamiento en su proyecto o en su dirigencia ante un año preelectoral, en las presidenciales para el 2019, si lo más factible es mantener las cosas como están en función de la competencia, recomponerse, cambiar el liderazgo, son algunos de los escenarios que saben. ¿Cómo lo analizas, Karen? Primero, yo creo que es urgente para el FMLN ir a revisar los números que están ahí. Creo que en San Salvador a mí me parece particularmente doloroso lo que les pasó. Es decir, ahora la diferencia es de 36,000 votos a favor de Arena, cuando en las elecciones pasadas era una diferencia de 3,000 votos más o menos. Y en términos legislativos, ahora la diferencia son 325,000 votos. Sí, creo que también hay que asumir que el FMLN está asumiendo el desgaste natural de 9 años de gestión en el Ejecutivo también. Luego, sí, yo creo que un escenario de cambio de dirigencia sería lo ideal para el partido, pero los tiempos están corriendo. Y más allá de eso, yo me pregunto, ¿y a quién van a cambiar? Si han tenido una estructura tan verticalista donde no hemos visualizado a otros liderazgos. Es decir, sí, cambiar de dirigencia, llamar a elecciones internas ahora para renovar urgentemente a la dirigencia, pero ¿y a quién? ¿Con qué cuadros? ¿Con qué figuras? Si el discurso del partido ha estado monopolizado por la dirigencia principal del partido. O tal vez lo que quieren expresar, que no hay ningún tipo de renovación. Claro, entonces yo creo que están configuradas también las condiciones para decir, bueno, aquí nos toca a nosotros, porque yo pienso en renovación del FMLN y de verdad que lo he estado pensando. ¿Y a quién? ¿Y a quién se han tenido eclipsados a otros liderazgos? Pero creo que con estos números es evidente que el FMLN necesita entrar en una reflexión urgente y ellos lo saben. Quiero darles las gracias a ambos por haberme acompañado. Karen, Saúl, gracias. Éxitos también en Focos, en las entrevistas que se vienen más adelante, que seguro serán muy interesantes y generarán mucha reflexión en la audiencia del Canal 33 y la audiencia en general. Gracias a ambos. Gracias, Carlos. Bueno, establecemos un contacto con Francisco Valencia. Buen día, Francisco. ¿Cómo va? ¿Qué hubo esta mañana? Buenos días. ¿Qué hubo para todos ustedes? De verdad que están en casa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Más adelante venimos a hablar con respecto a las enfermedades de la piel para los bebés. Eso va a estar interesante. Vamos a cocinar algo deliciosísimo. Aparte de todo eso, venimos con películas. Vamos a estar regalando entradas para una de las películas que han sido nominadas mucho al Oscar. Esto será más adelante en ¿Qué hubo? Acompáñenos a Luisito y a mí a compartir esta buena mañana con ¿Qué hubo? Magazine. Perfecto. Vuelvo con ustedes. Éxitos entonces en la jornada para ti y el equipo de ¿Qué hubo? Bueno, gracias por haber estado conmigo. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.